Bien, pues vamos a iniciar, hermanos, vamos a continuar. Lección número 179, la Biblia y su unicidad. Estábamos hablando de que la Biblia es única como una obra literaria. No hay otro libro como la Biblia. La Biblia, hermanos, es único solamente en su empastado y encuadernación, porque pues eso también lo hace único, ¿verdad? Es muy peculiar las encuadernaciones de la Biblia, y además normalmente dice Santa Biblia o Holy Bible, ¿verdad? Dependiendo del idioma en que esté. Y son muy peculiares, muy singulares, pero nos referimos al contenido y a la historia en que fue formada, creada, compilada la palabra de Dios. Voy a ir leyendo solamente la introducción y el punto 1, y después ya voy a ir explicando un poquito más acerca a partir del punto número 2. Dice la introducción, la Biblia y su unicidad. Ahí en pantalla le irá apareciendo parte del bosquejo del estudio. Dice la introducción, la Biblia es única en su género. No existe otro libro igual que la Biblia. A esto se le llama unicidad, es decir, que la Biblia es única. Es decir, que la Biblia como palabra de Dios no tiene semejanza alguna a otra obra literaria. La Biblia es única por su continuidad, por su preservación, es única por su traducción, es única por su energía, por su eficacia. La Biblia es única, hermanos, por su mensaje. El libro de la palabra de Dios es única por su formación, por sus enseñanzas y por lo que es. Es la palabra preciosa de Dios. Veamos en esta lección alguna información de la Biblia que le hace ser justamente única. A eso se le llama, pues, unicidad. Punto número 1, que ya fue el que se miró la semana pasada. Punto número 1, la Biblia es única, dijimos, en su continuidad. Letra A. La Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años aproximadamente y escrita a lo largo de aproximadamente unas 60 generaciones. También la Biblia, hermanos, fue redactada por más de 40 escritores de todas las clases sociales, incluyendo reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, eruditos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Moisés fue un líder político y fue adiestrado este personaje en las mejores instituciones escolares y culturales de Egipto. Por ejemplo, Pedro fue un pescador. Amós, en el Antiguo Testamento, uno de los profetas menores, fue un pastor o boyero. Josué, otra ilustración, fue un líder militar. Nehemías fue un copero del rey, fue un oficial del rey. Daniel fue un primer ministro. Lucas, por ejemplo, fue médico. Dijimos que Lucas tiene un triple oficio. Fue médico. La Biblia lo menciona como un profesionista respecto a la formación médica que existía en aquel entonces, ¿verdad? Que comparada con la de hoy era muy inferior, ¿verdad? Pero era un médico, fue un historiador, fue un hombre que registró la biografía del Señor Jesucristo, parte de la vida de Jesús y parte de la vida de Pablo, sus viajes misioneros, y parte también del comienzo, del origen de la iglesia de Cristo, del cristianismo, del concepto de la palabra cristianismo también. Y además de haber sido médico, fue historiador y también fue un evangelista. Es decir, fue el que escribió el evangelio que lleva su nombre. Salomón también, uno de los varios escritores de la Biblia, fue un rey, fue un filósofo. Yo le añadiría, fue un psicólogo también, porque Salomón se dio a aprender y a observar el comportamiento de los seres humanos. Salomón fue un hombre muy sabio, de manera que comenzó a tratar de discernir, no entender, sino de observar y plasmar comportamiento del ser humano. Además, disertó sobre las flores, los árboles, las ramas, las plantas, quiero decir, los animalitos. Fue un hombre que le gustó filosofar, disertar en su momento. Y fue un gran rey y un gran escritor. También nos menciona la lección que, entre otros personajes
que escribieron la Biblia, la palabra de Dios, se encontró Mateo o Leví, que fue un cobrador de impuestos o también conocido como publicano o un cobrador de impuestos. ¿Quiénes eran los publicanos? Pues eran justamente los que se habían vendido al Imperio Romano, salud, se habían vendido al Imperio Romano, el Imperio Romano los había contratado y se habían vendido a ellos para cobrar de una o de otra manera al judío o a los hebreos, al pueblo de Israel, los impuestos que le debían o el pago que debían de hacer al gobierno romano. Así que eran conocidos también por un epíteto muy peculiar y era el de pecadores. Cristo dijo, si aquel hermano que no anda bien y no quiere corregir su vida y tratas el asunto con la iglesia, es decir, avisas a la iglesia, no que la iglesia lo corra, sino que avisas a la iglesia para que oren por él y para que los hermanos también vayan y le digan, hermano, pues arregla tu vida. Y no quiere entender, dice, tenle por gentil y publicano. Jesucristo dijo, tenle por gentil y publicano, o pecador y publicano. En algunos pasajes se muestra. Era la misma persona, se le conocían como pecadores porque no los odiaban, los aborrecían. Y ese fue justamente, hermanos, a que el Señor Jesucristo llamó para que fuese uno de sus discípulos, es decir, de sus apóstoles. Y también no podemos dejar de lado al gran apóstol Pablo, que fue un gran rabino, un maestro de las Escrituras. Letra D. La Biblia no solamente fue escrita en diferentes generaciones por diferentes personajes, sino que fue escrita, hermanos, en diferentes lugares. Moisés, por ejemplo, escribió en el desierto, Jeremías en una celda carcelaria, Daniel en la ladera de un cerro y en un palacio, 4, Pablo dentro de los muros de una prisión, 5, Lucas mientras viajaba y también Juan en una isla, es decir, ya al final, Apocalipsis obviamente lo escribió en la isla de Patmos, ya cuando estaba desterrado y en sus últimos días, por así decirlo, de vida. También la Biblia fue escrita, dijimos ya, en diferentes épocas. Por ejemplo, David escribió en tiempos de guerra. Sabemos que David escribió los Salmos y en diferentes situaciones, pero Salomón fue un hombre que estableció la paz, humanamente hablando, en su territorio. Mientras David fue rey, hubo guerra, preparó todo el escenario para que cuando llegara el siguiente rey que le sucediera, en este caso Salomón su hijo, pues entonces estableció la paz, hizo tratados de paz con diferentes naciones alrededor, con diferentes pueblos. Así que mientras Salomón vivió, se enriqueció de la renta de otros pueblos, del oro que le llevaban, de especies que le llevaban para conocerle y saber de su propia sabiduría que Dios le había dado, pero también fue un reino, una monarquía de paz. Y obviamente Salomón escribió varios libros de la Biblia. También dijimos ya que la palabra de Dios, hermanos, fue escrita bajo diferentes estados de ánimo. Algunos escribieron desde las cumbres del gozo, pero también otros escribieron desde las profundidades de la tristeza y de la desesperación. Mencionábamos que, por ejemplo, Jeremías fue un hombre muy emotivo, muy emocional, muy sentimental, quiero decir, muy sentimental, muy dado a las emociones. Era un hombre que lloraba por todo, por muchas cosas, y eso habla de su sensibilidad. No habla de su debilidad, habla de su sensibilidad. El libro de Lamentaciones, que lleva el nombre de Lamentaciones, es justamente un libro poético que presenta los escritos de Jeremías lamentándose justamente al ver cómo el imperio babilónico destruía la ciudad del gran rey, es decir, la ciudad del Señor, la santa sede, que no es Roma, la santa sede es Jerusalén, cómo destruían la Jerusalén, cómo mataban a las embarazadas y a los bebés, les abrían el vientre, y cómo vino el imperio babilónico y deshizo a su propio antojo con una vileza y con un terror. Sembraron el terror. Llegó en su momento en que llegaron como terroristas porque crearon terror en todos los habitantes. Y Jeremías, el profeta, con su lloro, con sus emociones y sus lamentos, escribió ese libro. Así que otros escribieron desde las profundidades de la tristeza y de la desesperación.
También nos dice la letra G, hermanos, que la Biblia fue escrita en 3 continentes, Asia, África y Europa, pero también fue escrita en otros idiomas, en hebreo, en arameo y en griego. Esto ya lo miramos. El hebreo era el idioma del Antiguo Testamento, es decir, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, que también la Biblia le llama la lengua de Judá o la lengua de Canaán. Arameo era la lengua del cercano oriente hasta el tiempo de Alejandro el Grande, cuando el imperio griego, comandado por Alejandro Magno, pues él quiso helenizar, conquistar toda la tierra posible en aquel entonces y se expandió el griego. Cuando Cristo nació, estaba gobernando el imperio romano, pero el idioma que se hablaba y el idioma común en aquel entonces era el griego, que fue uno de los legados del helenismo o del imperio griego o de Alejandro Magno. Y el griego fue escrito, el Nuevo Testamento fue escrito en griego y fue el idioma internacional en el territorio del Señor Jesucristo. Bueno, manera de recapitulación. Vamos a mirar ahora, hermanos, el punto número 2. La Biblia es única en su traducción. Qué interesante, hermanos, pero la Biblia es el libro que se ha traducido a más idiomas en el mundo. Dice la letra A, la Biblia fue el primer libro que se tradujo. Ningún otro libro hasta los tiempos antes de Jesucristo, pues no se había hecho ninguna traducción a otro idioma. Los libros o los rollos que se escribían en aquel entonces, pues eran en su propio idioma para la gente que hablaba y escribía dicho idioma. Pero la Biblia, es decir, no toda la Biblia, sino el Antiguo Testamento, ¿verdad? No quiero tampoco, pero entendemos, la palabra de Dios que había escrita en aquel entonces era el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, que fue escrito originalmente en hebreo, fue el primer escrito que se tradujo a otro idioma, al griego. A esa traducción del Antiguo Testamento en hebreo al griego se le conoce como la Septuaginta. Ya expliqué por qué Septuaginta. Tiene que ver con 70 escritores, 70 judíos que tardaron 70 días en escribirlo y en traducirlo, y se le conoce como la Septuaginta, que era la versión griega del Antiguo Testamento, escrito en hebreo. Así que en los tiempos de Jesucristo, la versión del Antiguo Testamento que utilizaban en las sinagogas en aquel entonces era la Septuaginta. El Señor Jesucristo mismo utilizó ciertas referencias de la Septuaginta. Que fue escrita o fue traducida el Antiguo Testamento al griego en el año 250 antes de Cristo. Bien, letra B, por favor. La Biblia es única en su traducción. Letra B. La Biblia ha sido traducida y vuelta a traducir y parafraseada más que cualquier otro libro existente. Exactamente, gracias, lo que yo comentaba, ¿verdad? La Biblia ha sido traducida y vuelta a traducir una vez más y parafraseada más que cualquier otro libro existente. Hay una versión de la Biblia que se llama, yo la tengo, pero no la tengo aquí, la tengo todavía en una caja de Biblias y libros y otras versiones que no me pude traer. Sin embargo, hay una versión de la Biblia que se llama Paráfrasis de la Biblia, y es un libro normal, es la Biblia, es una encuadernación normal, y es la Biblia, pero en paráfrasis. Esa Biblia en paráfrasis se llama la Santa Biblia en paráfrasis, es la Biblia, Génesis, Éxodo, los 66 libros de la Biblia, pero vienen como explicada. Usted la lee y usted dice, pues esto es parte de la Biblia porque esto es lo que yo leí en la versión 60. Y usted dice, por ejemplo, en Génesis 1:1 que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ahí viene ese versículo, pero viene escrito de una manera parafraseada, como explicada. No sé si me doy a entender. Eso se le conoce como paráfrasis. Por eso dice, la Biblia ha sido traducida, vuelta a traducir y parafraseada más que cualquier otro libro existente. Inciso 1, por ejemplo. En 1966, la Biblia entera había aparecido en 240 idiomas y dialectos, uno o más libros completos de la Biblia en 739 idiomas adicionales,
un total de publicaciones de 1280 idiomas. Exactamente, gracias. Ahora, esta referencia, hermanos, que está aquí en esta lección es de 1966. Al año de 1966, la Biblia entera, Génesis, es decir, Antiguo y Nuevo Testamento, no solamente Antiguo o no solamente Nuevo, sino ambas divisiones, había aparecido ya escrita y traducida a 240 idiomas y dialectos. Hoy en día, en la actualidad, obviamente, pues hay algunos dialectos que ya se han reconocido como lenguajes o idiomas y no son una variante de un idioma, sino un idioma mismo, una lengua. Hoy en día se ha traducido a muchísimos idiomas más y a muchísimos dialectos y se sigue traduciendo. Uno o más libros completos de la Biblia se ha traducido a 739 idiomas adicionales, haciendo un total de publicación de la Biblia traducida a 1966 a 1280 idiomas, entre idiomas y lenguajes. Muy interesante. Ningún otro libro se ha traducido a tantos lenguajes. La Biblia, ese es el único libro que es único en su traducción. Inciso 2, 3,000 traductores bíblicos trabajan en la traducción de las escrituras o de la Biblia entre 1950, en la década de 1950 y 1960. En estas dos décadas hubo más de 3,000 personas dedicadas a la traducción de la palabra de Dios. Obviamente hoy ya ha habido, pues obviamente en la actualidad hay ya ministerios establecidos ya de años que se dedican únicamente a la traducción y a la publicación de Biblias enteras, Antiguo y Nuevo Testamento, de publicación y traducción de Biblia y de libros de la Biblia o de Nuevos Testamentos a diferentes idiomas. Y hay ministerios muy fuertes en todo el mundo donde se traduce la palabra de Dios a dialectos donde nunca la Biblia había sido traducida a cierto dialecto, ¿verdad? Que son quizás hasta lenguas muertas en algún caso, y en muchos de los casos pues son idiomas que pues o dialectos, ¿verdad? Que no hay escritura, solamente es hablar, y entonces pues tienen que crear una grafía, ¿verdad? Para una tipografía para poder escribir los sonidos de ese dialecto para poder darla a entender y enseñarle a aquella gente que aprenda a leer ese dialecto del cual ellos hablan. Es muy interesante. Inciso 1, estamos hablando de la Biblia, ok, y número 3, la Biblia es única no solamente en su traducción, sino que la Biblia, hermanos, es única en su supervivencia. La Biblia, hermanos, es un libro sorprendente porque ha logrado sobrevivir a tantos ataques del enemigo y de los enemigos. Número 3, la Biblia y su supervivencia, letra A. Supervivencia a través del tiempo. La supervivencia a través del tiempo. Número 1, la Biblia, hermanos, fue escrita en materiales perecibles, es decir, corruptibles. ¿Se acuerdan los materiales que ya miramos originalmente? Los libros de la Biblia, escrita por Moisés, por Salomón, por los profetas, originalmente hace siglos atrás, fue escrita en materiales que no se comparan con el tipo de hoja y materiales que tenemos hoy en día, ¿verdad? Hoy tenemos la computadora, ya no es necesario escribir a mano, ¿verdad? Tenemos programas de redacción, es decir, de la computadora para escribir, para redactar, ¿cómo se llaman? Procesadores de palabras, algo así, se me fue el nombre. Y bueno, ya se imprime sobre cierto tipo de hoja, ¿verdad? De ciertos gramos, de cierta calidad, y hay impresión, hay imprentas digitales. Bueno, la tecnología ha avanzado. Originalmente la Biblia fue escrita en materiales como hoy en mismo, perecibles, pero muy distintos, teniendo que ser copiada y recopilada durante centenares de años antes de la invención de la imprenta. Gutenberg, aquel gran alemán, inventó la imprenta y el primer libro que imprimió fue la Biblia de Gutenberg le llaman. Sin embargo, antes de que se inventase la imprenta, hermanos, las copias que se hacían o la manera de escribir, pues era de manera manual, obviamente.
No había un pantógrafo, bueno, el pantógrafo quizás ya había existido para crear algunos dibujos o jeroglíficos, no lo sé. Pero cuando se redactaba, pues había que hacerlo a mano. No había máquina de escribir, ni mucho menos computadoras. Así que cuando se desgastaba uno de los rollos que habían sido escritos sobre pieles, como la vitela, como el pergamino, y anterior a eso el papiro, ¿verdad? Un papel muy frágil con el paso del tiempo. Así que debían de recopilarla por centenares de años antes de la invención de la imprenta. Sin embargo, esto no perjudicó el estilo del contenido de la Biblia, su corrección ni su existencia. Lo que nosotros hoy tenemos, hoy en día, hermanos, en nuestros propios idiomas, voy a hablar del castellano, lo que tenemos usted y yo en castellano en las Biblias escritas, pues es lo que escribieron en su propio idioma los escritores originales. Claro, entre un idioma y otro, al traducir, bueno, hay que buscar una palabra o una frase que describa correctamente el sentido estricto de la palabra que utilizó originalmente. Claro que cuando algo se traduce, ya en la traducción hay que no explicar, pero quizás utilizar una frase en vez de una palabra para dar a entender el sentido correcto del significado de dicha palabra. Pero de ahí en fuera, en la esencia misma, en el contenido que tenemos en nuestros 66 libros que componen la Biblia en castellano, pues es la misma idea, la revelación que Dios les dio a aquellos escritores humanos. Ha permanecido, ha sobrevivido, pues. Inciso 2. Los judíos preservaron las escrituras como ningún otro manuscrito ha sido preservado jamás, con su Masora, doctrina crítica de los rabinos acerca del texto hebreo de la Biblia para conservar la fidelidad y autenticidad en su ortografía y redacción. Llevaban la cuenta de cada letra, sílaba, palabra y párrafo. Gracias. Es sorprendente, hermanos, cómo hubo hombres dedicados que se dedicaron en cuerpo y alma. Esa era su ocupación. Los judíos preservaron las Santas Escrituras, hermanos, como ningún otro manuscrito ha sido preservado jamás. Ellos tenían una manera crítica de trabajar, es decir, tenían una doctrina crítica entre los rabinos acerca de cómo preservar la fidelidad del texto sagrado. Ellos tenían un estricto, si me permite decirlo, la Masora era como un estricto control de calidad cuando se llevaban a cabo copias de los rollos antiguos. Esto ya lo he comentado en algunas otras oportunidades. Cuando un rollo estaba ya prácticamente desgastándose por su uso, por su antigüedad, pues existían los escribas o los copistas, los abogados y los masoretas, que eran los profesionistas, si me permite la palabra, aquellos hombres que se dedicaban de vida entera, de tiempo completo, a la traducción, pero más bien a la preservación, a copiar los escritos. Y entonces ellos tenían el cuidado, bajo ese estricto control de calidad que tenían los rabinos, para preservar en la mayor posibilidad y no perder ninguna letra siquiera de lo que los personajes originales habían escrito. Por ejemplo, ellos tenían un rollo en papiro, en pergamino, y ellos lo escribían en un material más actual, más resistente, recién pulimentado, y entonces ahí estaban los copistas, que después se les conoció también como los escribas, porque ellos escribían las escrituras antiguas. Así que ellos tenían un estricto control de conteo y de revisión y de supervisión. Ellos, al escribir, contaban las letras que había en un renglón, las frases que había en un renglón, las palabras que había en un renglón de aquella manuscrito antiguo que estaban traspasando o estaban copiando a un material más nuevo.
Ya una vez que lo estaban haciendo, contaban las palabras, las letras, las frases, los párrafos de izquierda a derecha, de izquierda a izquierda, de arriba a abajo, de abajo a arriba. Eran estrictos ellos mismos para decir, no escribas de más ni de menos. Se fijaban en las jotas, en las tildes, en cada signo de puntuación, en cada regla ortográfica en su idioma original. Así que ellos estaban perfectamente enfocados en ello. Ellos conocían perfectamente las Escrituras Santas. Por eso los escribas, hermanos, en los tiempos de Cristo, eran los maestros de la ley, eran los rabinos, porque ellos conocían, a eso se dedicaban, a leer las Escrituras en el Antiguo Testamento, por supuesto, estamos hablando en ese entonces. Ellos conocían al pie de la letra, literalmente, los escritos del Antiguo Testamento, quién los escribió, cómo los escribió, tenían un conteo de las palabras, de las frases, ellos conocían bien qué decía el Antiguo Testamento, quién lo escribió, las palabras, cuándo lo dijeron. Ellos llegaron a ser conocedores de las Escrituras. Así que los judíos preservaron las Escrituras como ningún otro manuscrito ha sido preservado jamás, con su famosa Masora, es decir, la doctrina crítica de los rabinos acerca del texto hebreo de la Biblia, para poder conservar la fidelidad y autenticidad de su propia ortografía y redacción. Ellos llevaban la cuenta de cada letra, de cada sílaba, de cada palabra y de cada párrafo. Inciso 3. Tenían clases especiales de hombres dentro de la cultura estamos hablando de los hebreos, ¿verdad? Cultura hebrea. Tenían clases especiales de hombres dentro de su cultura cuya exclusiva misión era preservar y transmitir estos documentos con fidelidad prácticamente perfecta. Eran los escribas, los abogados de la ley, porque conocían la ley, eran abogados, pues, y eran los masoretas. Estos tres títulos de hombres eran los que vivían especialmente y específicamente, hermanos, vivían para darle cuenta al Señor, a Dios, de la fidelidad del contenido de las Escrituras, para poderla preservar y poder ser transmitible con fidelidad y lealtad a los escritos originales. ¿Qué trabajo debió haber sido para ellos? Pero para eso vivían, hermano. Para eso habían sido capacitados, para eso habían estudiado, para eso se habían puesto en las manos del Creador, del Señor, para rendirle cuentas de su preciosa palabra. De manera, hermanos, que gracias a Dios por aquellos hombres, usted y yo hoy en día podemos gozar de la perfecta, de la infalible y de la inerrable palabra de Dios escrita en nuestro idioma original. Hay barbajanes, si me permite la expresión, y aunque no me lo permita, ya lo dije, hay barbajanes que actualmente se han dedicado a hacer supuestas traducciones de los idiomas originales al castellano, y son personas que ni siquiera conocen la gramática, ni el léxico, ni el idioma, ni el castellano, que son de otras nacionalidades, y vienen a decirle a los hispanos, nos vienen a decir que la versión Reina Valera, la que tenemos, es una versión corrupta porque no está traducida de una manera correcta de los mejores manuscritos, cuando hubo hombres que dieron sus propias vidas para no solamente la preservación, la traducción correcta de la palabra de Dios. Dios ha tenido que castigar duramente a aquellos hombres que han menospreciado esta versión de la Reina Valera, que es la versión más fidedigna que tenemos de los idiomas originales. No tenemos por qué menospreciarla, no tenemos por qué hacerla menos, no tenemos por qué decir es que esta versión es esta otra versión, ya la 60 está muy ambigua, no sirve. Aquí está otra que tradujo este fulano de tal y lleva su apellido, o aquí está otra que formó aquel hombre que un día un hombre menospreciando la traducción que tenemos, y él dijo, yo estoy haciendo otra traducción, y estaba metiendo la Biblia de sus idiomas escrito originalmente a un traductor de computadora, y la estaba imprimiendo, ¿verdad? Y la estaba traduciendo de esa manera, y diciendo, no, está mal la Reina, y una vez tomó la Reina Valera, la puso teniendo una conferencia
diciendo que la que teníamos era corrupta, la versión 1960, y tomó la Biblia, la puso en el piso y la pateó. Eso no se hace con esa es la palabra de Dios. Claro que Dios no se quedó con los brazos cruzados. Al poco tiempo ese hombre le dio un infarto y se murió. Eso sucede. Era de esperarse. Si alguien menosprecia la palabra del Señor, hermanos, tiene que recibir la retribución debida a su extravío, como dice la misma palabra de Dios. No podemos por qué menospreciar. Hay versiones que sí son corruptas, pero la versión 1960 no es una versión corrupta, es la mejor versión que podemos tener los hispanos de la preciosa palabra de Dios en nuestro propio idioma. Bueno, número 3, tenían clases especiales, ya miramos, ¿verdad? La Biblia, letra B, estamos hablando que es única en su supervivencia a través, hermanos, de la persecución. A través de la persecución, inciso 1. La Biblia ha soportado tantos ataques malintencionados como ningún otro libro por parte de sus enemigos. Muchos han tratado de quemarla, de prohibirla y de ponerla fuera del alcance de muchos desde los días de los emperadores romanos hasta el presente en los países comunistas. Exactamente, la Biblia, hermanos, ha soportado tantos ataques malintencionados de personas malintencionadas, como dice aquí, como ningún otro libro. Yo creo que han respetado a través de los años y de los siglos, hermanos, han sido respetados otras obras literarias mayormente que la Biblia, porque ha habido reinos, ha habido personas, ha habido mensajes de personas, ideologías que han menospreciado la palabra de Dios. Y como dice el inciso, la Biblia ha soportado tantos ataques malintencionados como ningún otro libro. Dice, por parte de sus enemigos, muchos han tratado de quemarla. Muchos han tratado de quemarla, de prohibirla y aún de ponerla fuera del alcance de muchos. Dice, desde los días de los emperadores romanos hasta el presente, por ejemplo, en los países comunistas, donde no se permite que alguien tenga una Biblia, donde no, todavía, hermanos, todavía el término comunismo se sigue utilizando, ¿verdad? Porque todavía el término comunismo ya no se utilizaba tanto últimamente, pero todavía esa filosofía, esa ideología permanece en algunos líderes, entre comillas, políticos de algunas naciones, donde todavía la palabra de Dios, hermanos, se prohíbe, donde todavía algunos cristianos son perseguidos, donde la palabra de Dios también es perseguida. Así que a través de tantos persecuciones y malas intenciones, la Biblia aparece. Por ejemplo, Voltaire, que fue un escritor y filósofo y abogado francés, el destacado incrédulo francés que murió en el año de 1778, dijo, este tipo, dijo que 100 años después de su época, después de mis 6 años más, dijo él, dice, de su época, el cristianismo sería borrado de la existencia y pasaría a la historia. ¿Qué hubo? Y hasta la fecha, hermanos, ya han pasado más de 100 años, estamos en el 2020, y tanto la palabra de Dios es el libro más impreso en todo el mundo, y el cristianismo se ha difundido con mayor libertad hoy en día en gran mayoría de los países del mundo entero, excepto donde aquello todavía es prohibido, pero son los menos. La Biblia se ha traducido a más idiomas, el cristianismo sigue siendo predicado, el evangelio de Cristo sigue siendo expandido, y Voltaire sigue quemándose en el infierno. Letra B. Pero después de 50 años de la muerte de es decir, de Voltaire, de este tipo, la sociedad bíblica esto es interesante, mire, qué ironía, ¿no? De la vida. Uno no sabe para quién trabaja, dice el dicho. Después de 50 años de la muerte de Voltaire, la sociedad bíblica de Génova usó, escuche esto, la misma prensa y la misma casa de él para producir montones de Biblias. Digo, nadie sabe para quién trabaja, mejor calladito se mira mejor. En el año 303, por ejemplo, aquí otra ilustración histórica. En el año 303 después de Cristo,
Diocleciano, que fue un emperador romano, el más cruel que ha habido en la historia, expidió un edicto para destruir a los cristianos y para destruir a su libro sagrado, ordenando que todas las iglesias las iglesias evangélicas o cristianas, dice, fuesen demolidas y las escrituras, los escritos, los rollos que había escritos en aquel entonces, fueran destruidos a fuego. Todo cristiano, todo hijo de Dios y todo templo donde se reunían, porque ya había, para ese año, ya había templos exclusivamente construidos, edificaciones claramente y enfáticamente construidas para la reunión de adoración al Señor y predicación. Y dijo, no. Acuérdense que los emperadores romanos normalmente se autoproclamaban dioses. A ellos tenían que adorarlos y a ellos tenían que rendirle culto y pleitesía. Así que Diocleciano le faltaban como 1000 tuercas y 700 tornillos, y entonces mandó matar a todos los cristianos, claro, a perseguirlos, ¿verdad? Y hacer que negaran su fe, y a los que no, pues los mandaban matar. Así que, y también y a quemar todos los rollos que había de las Sagradas Escrituras escritas, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, que se corrían en aquel entonces, que no eran muchos, comparados con los ejemplares que hoy tenemos, ¿verdad? Porque obviamente no existía todavía la imprenta. Pero todos los trabajos que habían hecho los masoretas, los escribas, los copistas, los abogados de la ley, pues entonces el enemigo utilizó a este hombre. Letra D. La ironía del edicto anterior para destruir la Biblia es que Constantino, el emperador que siguió a Diocleciano, 25 años más tarde, comisionó a Eusebio para que se preparara 50 copias de la escritura a expensas del gobierno. Ándele pues. Gracias. Volvemos a ver, nadie sabe para quién trabaja. Diocleciano murió y luego subió al imperio, a gobernar el imperio romano, Constantino. Dice la historia que supuestamente Constantino se convirtió, la madre de Constantino se convirtió, influyó en Constantino, y que Constantino vio en el cielo una vez, ¿verdad?, una cruz, y que alguien le dijo, pues por la señal de esta cruz vas a vencer, y entonces fue a la guerra y a pelear y conquistó y luchó y supuestamente se convirtió al cristianismo. Y para ese entonces, obviamente, el emperador Diocleciano pues había establecido una gran persecución tan fatal y tan terrorífica en contra de los hermanos, de los cristianos. Y los cristianos, una vez de ser perseguidos, pasaron a ser privilegiados cuando Constantino aparentemente se convirtió al cristianismo. Así que ahora eran privilegiados porque los templos que se habían quemado, que se habían cerrado, que se habían posesionado el imperio de ellos, pues ahora los vivían en catacumbas, los cristianos, había niños que habían nacido en los subterráneos de las diferentes ciudades del imperio romano. Ahora los cristianos tenían los mejores trabajos, tenían libertad, tenían una posición, ya podían tener propiedades para construir sus templos y reunirse. Así que de Constantino, supuestamente convertido a Cristo 25 años después del edicto de Diocleciano, dice que Constantino comisionó a Eusebio para que preparara 50 copias de la escritura, dice, y el gobierno lo va a pagar, lo va a sufragar el gobierno. A Diocleciano, hermano, le hubiera hervido la sangre si hubiera vivido para saber eso. Pero la palabra de Dios, hermanos, permanece para siempre, dijo el Señor Jesucristo. La tierra y el mundo pasarán, pero mi palabra, dijo Cristo, jamás pasarán, jamás. La Biblia, hermanos, es un libro sorprendente, es único en su supervivencia a través de la persecución. Esto prueba, inciso 2, hermanos, estos ejemplos históricos que acabamos de mencionar, prueba que la Biblia permanece, ¿dónde estoy? Permanece única entre todos los libros y que ha sobrevivido a tantos ataques sencillamente porque es, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Vamos a leer Isaías 48 y con esto terminamos nuestra clase de este día. Isaías capítulo 40, versículo ¿qué? 8. Isaías 48 y después leemos la conclusión para finalizar.
Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Exactamente, gracias. Dice, sécase la hierba, dijo el profeta, y marchítase. La hierba se seca y las flores se marchitan. Dice, pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre, o siempre permanece, o permanece para siempre. Así, hermanos, aunque haya persecución y aunque nos quiten la vida y aunque nos opriman y aunque se levante un movimiento en contra del verdadero cristianismo bíblico en la actualidad, la palabra, y aunque se levante gente y líderes políticos y religiosos, antibíblicos y antirreligiosos, que prohíban la lectura de la Biblia, incluso la lleguen a quemar, la palabra de Dios permanece para siempre. Siempre habrá un remanente de palabra de Dios, hermanos, que permanecerá para siempre. Gloria al Señor. Eso nos habla, hermanos, de que la Biblia es un libro único. Concluimos, la Biblia es un libro singular y no existe un libro semejante a la Biblia, pues este es diferente a los otros libros. La Biblia fue el primer libro religioso que fue llevado al espacio exterior, es decir, lo llevaron al espacio en alguna de las cápsulas que fueron, en las primeras ocasiones que fueron al espacio, y fue llevado en microfilm. La Biblia es el primer libro leído que describe el origen de la tierra. No hay otro escrito que nos hable cómo fueron los escritos de los orígenes de la humanidad hay libros que hablan de la evolución, pero sabemos que la evolución es una teoría, ¿no? La evolución, la creación de todas las cosas no fue a través de un proceso evolutivo, fue a través de la mano creadora de Dios y del poder de Dios. Y no hay ningún libro que nos hable de la creación, solamente la Biblia. Es el primer libro leído que describe el origen de la tierra. Podemos añadir también que es un libro, la Biblia, de los libros más costosos, es decir, de más alto valor. La Biblia Vulgata, es decir, la Vulgata latina, la Biblia escrita en latín, dice que fue la que escribió Gutenberg en su imprenta. La Biblia Vulgata latina de Gutenberg se vende en más de $100,000, es decir, traducido en la paridad del dólar, a su idioma, a su moneda original, ¿no? Más de $100,000. Los rusos vendieron el Códice Sinaítico, una de las copias más antiguas de los escritos de la Biblia. Se le conoce como Código Sinaítico, ya lo vamos a mirar más adelante. Los rusos se lo vendieron a Inglaterra, hermanos, por $510,000. Y el telegrama más largo del mundo fue la versión revisada del Nuevo Testamento enviada desde Nueva York a Chicago. La Biblia es un libro único. ¿Qué otra redacción o obra literaria ha hecho tales cosas? Ni una. La Biblia. Aún el mismo hombre de mundo, el hombre natural, hermanos, reconoce la Biblia como un libro especial, como un libro único. No la entienden, claro, porque no tiene el Espíritu de Dios que puedan comprenderlo. Pero aún entienden que la Biblia es un libro raro, único y diferente. Bien, Salmo 119, 127 es el versículo para memorizar, hermanos, la siguiente semana. Para la siguiente semana, no se les olvide. Por esto, dice, por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Es para memorizar, si Dios lo permite, la siguiente semana. Y Dios nos ayude, hermanos, amados, a apreciar la palabra de Dios. Este bendito libro que Dios nos ha permitido tener ha costado muchas vidas. Se ha derramado mucha sangre para que usted y yo tengamos no solamente la preciosa palabra de Dios preservada en la actualidad, para cualquier idioma. Estoy hablando para el castellano también. Hubo hermanos que dieron su vida décadas atrás, siglos atrás, para que usted y yo pudiésemos leer una Biblia en castellano. Mucha sangre fue derramada, muchas vidas fueron expuestas, sacrificadas para preservar, para distribuir y para traducir este precioso libro que tenemos hoy en día. No lo menosprecie. Ame la palabra de Dios. Cuídela mucho. Guárdela en su corazón y guárdela como un tesoro en su casa. No la aviente ahí a todos lados. Es la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos, para finalizar.